Lo siento, ya. ¿Por qué se ve así tan chiquito? A ver, ¿qué le puedo mover? ¿Será? Creo que es en el 50, doctora. Ahí. ¿Mejor? Sí. Bueno, aquí en la vista lateral es la del lado derecho y la vista medial bueno, de mi lado derecho y de su lado derecho es la vista medial. En la parte inferior, aquí le voy a poner, este es el seno maxilar, es como punto de referencia y vamos a ver la fisura orbitaria inferior y la fisura orbitaria superior es lo otro de arriba, lo blanco. En la vista medial, bueno, esta es una vista superior y una vista inferior. Aquí donde dice la muesca supraorbitaria, pues todo eso es como la pared de nuestra órbita, que es el hueso frontal. Aquí tenemos la fosa troclear, el hueso cigomático, este es el ala mayor del hueso esfenoides y abajo la otra porción es el ala menor. En la vista inferior ya tenemos aquí el hueso etmoides, como referencia a la fisura orbitaria inferior, el hueso palatino y el hueso cigomático. La pared inferior es la más corta de las paredes orbitarias, mide de 35 a 40 milímetros desde el reborde orbitario. Es más fina en la zona inmediatamente medial al conducto infraorbitario y es la localización más frecuente de las fracturas por estallido. Bueno, aquí tenemos el sistema de tejido conjuntivo. Se compone como de 3 partes, o más bien anatómicamente lo dividen en 3 partes. Sirve para la compartimentalización y da soporte a estructuras vasculares y neuroorbitarias. La periórbita, que ahorita se las voy a señalar, está revestida, es un periostro que reviste la órbita, adheriéndose ligeramente al hueso y sirve como soporte de los extensos sistemas de septos y da una estabilidad de estructuras anatómicas. El sistema septal orbitario es donde vamos a encontrar el ligamento suspensorio inferior de Lockwood, el ligamento suspensorio superior de Whitnell y los ligamentos lagrimales y el tabique intermuscular. Esta es una red que es radial y circunferencial compleja que da soporte e interconexiones, conformada por finas cápsulas alrededor de los lobulillos de grasa, rodea los músculos extraoculares, el nervio óptico y los elementos neurovasculares. Y por último, la tercera es la cápsula de Tenon, que es una capa de tejido conjuntiva densa, elástica y vascularizada que rodea el globo ocular, exceptuando la córnea, y reviste las partes anteriores de los músculos extraoculares. Aquí vemos una vista frontal transversal, en donde vemos la cápsula de Tenon, el ligamento de Whitnell, los nervios, que es el supratroclear y el nervio supraorbitario en la parte superior, la glándula lagrimal con su vena, el retináculo lateral, la periórbita, que es el periostro que les mencionaba, y la rama del nervio oculomotor. Esta es a nivel de órbita media, también es una vista frontal transversal, en donde vamos a ver ya los sistemas facial, que como si ven, todos tienen como sistema facial del recto inferior, del recto medio, del recto lateral, que son como compartimentos que ayudan a la estabilización de las estructuras. De ellos más importantes son... Lo siento, doctora. Son 2 del ojo, que lo mencionan como la maca del ojo.
o la marca que es como una marca que da un sostén en la parte inferior y el de que es en la parte superior. Pero todo eso son como redes que se van desde el periódico. La verdad nunca se ven así tal cual, lo que más se ven son estos peregrinos. Sí se ven en cirugías, ahorita vamos a ver las imágenes, pero esto es nada más para que te des estabilidad al ojo, que no esté como, que no esté colgado por la verdad que todo esto puede tener. Que el resto superior tiene en la parte superior, luego tiene en la parte central, entonces toda la pared va a ir. En algún momento por la edad la grasa se va, como se va atrofiando o como dejamos de tener grasa y eso puede hacer que lo funcione. Y de hecho sí lo podemos ver en el paciente tiene como un hueco en la parte superior del ojo. Y eso no hace que el ojo se caiga, sino que le dé estabilidad. Gracias. Los músculos de la órbita. Bueno, tenemos los músculos de la motilidad ocular, son 6 músculos extraoculares, son estriados y se encargan de regular el movimiento ocular. Los 4 músculos rectos que se originan en la parte posterior a partir del anillo de Zinc. El oblicuo superior que se origina por arriba del anillo de Zinc y su posición es inmediatamente superior y medial al agujero óptico y se inserta en la cara superposterior del globo ocular. El oblicuo inferior, que también tiene su origen anterior y en una pequeña depresión inmediatamente debajo y lateral de la fosa del saco lagrimal, se inserta en la superficie infraposterior del globo, o muchas veces también dicen que usan como referencia la mácula. Y el elevador del párpado, que es superior y se origina por arriba del anillo de Zinc y en el ala menor del esfenoides. Aquí tenemos la espiral de Tilak, que ya la conocemos, es donde se insertan los músculos que es como una espiral que va de menor a mayor, que empezamos con el menor, que es el recto medial, que está a 5.5 milímetros, después pasa a 6.6, 6.65, 7.75. Y bueno, aquí tenemos los músculos rectos medial, lateral, superior e inferior, junto con sus oblicuos y el elevador del párpado superior. Bueno, aquí tenemos una vista sagital en donde vemos el recto lateral, la tróclea, que es donde se va a pasar el oblicuo superior, el elevador que siempre va como que juntos, y si se fijan en el recto lateral, este tiene 2 cabezas que se originan, no solamente es solamente una ráfaga, son 2, y el recto inferior, junto con su oblicuo. Esta imagen es ya en la inervación de la órbita. Esta es una imagen superior, aunque parece que es sagital. Vemos ahí el recto superior junto con el elevador, la glándula lagrimal. Y vemos también, está muy bonito descrito cómo va empezando, está en inglés, pero cómo se va entrando el quinto nervio craneal y se divide en sus ramas, ¿no? Aquí se los voy a describir un poquito mejor. Este es un esquema de la órbita lateral, donde ilustramos el ganglio ciliar y los nervios craneales del 2 al sexto, y se destacan 3 raíces, que es cómo se divide el quinto nervio craneal, que es la rama sensitiva, que es la número 1, que transmite la sensación del globo ocular al ganglio trigeminal mediante el nervio nasociliar. La rama simpática, que lleva fibras postganglionares del ganglio cervical superior y del plexo carotidio. Y la tercera rama, que es una puramente motora, que transporta fibras parasimpáticas preganglionares de la división inferior del nervio oculomotor. Esta es una vista anterior del ápex de una órbita derecha, en donde vemos el anillo de Zinc y las estructuras que pasan por dentro de él y por fuera de él. Por dentro de él ya sabemos que es la porción superior del oculomotor y la porción inferior del oculomotor, así como el nervio abducen y el nasociliar. Por fuera de él va a ser el nervio lagrimal, el frontal y el troclear.
así como el nervio infraorbitario por la porción inferior, junto con su vena, ¿verdad? Y bueno, pues el nervio óptico es central. Aquí solamente es una gráfica para que veamos la sensibilidad superficial, que está dada por el quinto par y vemos su porción que es lo morado, que es B1, que se divide en las ramas que es supraorbital, supratroqueal, infratroqueal, externa nasal y la lagrimal. Todo esto es sensitivo. Y el B2, que es el cigomático temporal, cigomático facial, así como una pequeña rama infraorbital. Y la tercera rama, que es el aurículo temporal, el bucal. Y en la porción posterior del cráneo, pues está por las ramas de los nervios espinales, ¿no? Aquí solamente recordando, pues las arterias de la órbita, todas vienen de la arteria oftálmica, que es la que irriga la órbita y las estructuras adyacentes, y esta viene de la carótida interna. Durante su recorrido, esta va a arrojar varias ramas, como la supratroquear, también la arteria central de la retina, la lacrimal, las semoides anteriores y posteriores, y la arteria troquear. La arteria oftálmica y sus ramas establecen una conexión entre sistemas arteriales tanto carotidios internos como externos. Aquí vemos otros diagramas en donde vemos la arteria oftálmica y sus ramificaciones. Se fijan que va arrojando las ciliares y cómo va abrazando el nervio óptico. Y va a ser lo mismo con las venas de la órbita, que se origina la vena oftálmica superior, la inferior, que todas vienen de la oftálmica, la vena angular, las vorticosas y las venas supraorbitarias. Aquí vemos también el diagrama. Y bueno, aquí las vemos en conjunto. Si se fijan cómo nace la arteria y la vena oftálmica y cómo va arrojando las retinianas centrales, así como los lagrimales y las nasociliares, después de estas mismas se van a originar unas supraorbitarias que van a hacer unas conexiones centinelas y también las angulares a la porción inferior, así como las infraorbitarias y unas cigomáticas faciales. Y bueno, este es el drenaje linfático. El drenaje medial es recibido por el ganglio linfático submandibular y el lateral por el linfático preauricular. Y ya vamos a entrar de lleno a los párpados. Como función, la principal es la protección contra cuerpos extraños o desecación. Anatómicamente son elementos musculocutáneos en parte anterior y componentes orbitarios en la parte posterior. El párpado superior es una estructura móvil. Extiende la película lagrimal con el parpadeo sobre la córnea y ayuda a eliminar el exceso de lágrima depositándolas en el canto medial. Y los músculos retractores del párpado son el elevador del párpado y el músculo de Müller, que ahorita vamos a hablar de eso. Y bueno, ahí vemos las medidas, que en un adulto joven el promedio es de 27 a 30 milímetros horizontal y bueno, ahí nomás como referencia el diámetro de la pupila. Tenemos que hablar de los anexos, que son múltiples glándulas, tanto las sebáceas, que están en la caróncula y los folículos de la ceja, las de mibonio, que están en todo el reborde del tarso. Las de 6 son glándulas sebáceas modificadas que se asocian a los folículos de las pestañas. Las de Moll son glándulas sudoríparas apócrinas que también están modificadas y que drenan a un folículo de la pestaña o directamente en el borde palpebral. Las sudoríparas ecrinas, bueno, esas están en toda la piel que recubre el párpado. Y las unidades pilosebáceas están formadas por folículos pilosos y glándulas sebáceas asociadas. Aquí vamos a ver un poco más de anatomía, en donde vamos a hablar de el tendón cantal medial y el tendón cantal lateral.
Lo azul son los tarsos, aquí vamos a dar un poquito de información. En tendón cantal lateral es una extensión del músculo orbicular y este se inserta en la periórbita subyacente al hueso. Es ligeramente unos pocos milímetros más grande o más largo que el tendón cantal medial. Pero el más importante es el tendón cantal medial. Este tiene sus porciones pretarsal y preseptal. Y da su rama anterior y su rama posterior, y en muchos también lo describen como su rama superior. Este se inserta en la apófisis frontal del maxilar a lo largo de la cresta lagrimal anterior y el posterior en la cresta lagrimal posterior. Ahorita vamos a ver una imagen donde se ve mucho más bonita. Bueno, aquí lo vemos. Esta es la porción anterior, esta es la superior y esta es la posterior. Todo esto es del mismo tendón y estos son los dos pilares, ¿no? Que van al tarso, que es lo mismo que estamos viendo acá, solamente este es un acercamiento. Ajá. Aquí termina el tarso inferior, y después se hacen dos extensiones del tendón cantal medial, se unen y después se vuelven a dividir en tres. Aquí en medio tenemos al saco lagrimal, entonces que se divide en tres, digamos que lo rodean superior, anterior y posterior. Y esto también sirve como parte de la bomba para expulsar la lágrima hacia el saco lagrimal. Entonces, algunos pacientes aquí también tienen que ver mucho músculo, porque algunos pacientes tienen parálisis pacientes o algún problema neuronal a este nivel, y a veces no entienden por qué siguen con la línea. A veces el párpado está bien, pero tiene mucho que ver con el músculo a este nivel de funciones para que haga como la función de la bomba lagrimal, para que expulse la lágrima. Y en esta parte también es muy importante que hay muchas fracturas a este nivel, entonces a veces se puede evolucionar y podemos tener el telecanto, los párpados que los ojos están separados, pero justo es por eso, porque termina fracturándose el pedacito y si se va todo el hueso junto con el tendón, como lateral, se desplaza de forma lateral. Entonces ahí hay que ver o si se rompió solo el tendón o si se fracturó todo el pedacito de hueso junto con el tendón para acomodarlo. Y eso es siempre se pregunta también en los exámenes, a dónde llega el tendón cantal lateral, perdón, el anterior y al posterior a dónde, porque son dos huesos distintos. El anterior, si se fijan, es como a la apófisis del maxilar y a la posterior es a la binúmero. Es una diferencia nada más porque en la parte lateral nada más mirando y llegan al tubérculo del hueso. Muy bien. Aquí ya se van agregando más estructuras. Vemos la fascia capsulopalpebral, el ligamento de Ludwig, que es el que lo vemos en la porción inferior. Nuevamente usamos como referencia el tendón cantal medial y el otro ligamento es el ligamento de Whitnall, que es el que está superior. Vemos aquí sí se alcanza a ver un poco del cuerno lateral. También tenemos un cuerno medial, solamente ahí no está descrito. Ahí, la fascia capsulopalpebral es un que la poneurosis del elevador en el hemisferio. Entonces, a veces les ponen en el examen como exacto, su homólogo párpado inferior, ¿cuál es? Que a veces les ponen recto inferior, otro, pero oblicuo inferior, pero el homólogo es la fascia capsulopalpebral, que se supone también tiene función como de retraer. Y esa es una extensión del recto inferior y termina llegando hasta el tarso inferior, si se fijan aquí en la imagen izquierda. Eso es importante que sepan que existe esa fascia capsulopalpebral porque en padecimientos de estropión, este músculo se desinserta. Entonces, en estropión, el principal tratamiento es buscar esa fascia capsulopalpebral y volverla a unir al tarso. Es lo mismo que en el párpado superior, que se desinserta la poneurosis del elevador, tenemos cosis. La función es llegar, buscar la poneurosis y volverse a pegar al tarso.
Entonces, digamos que es la fisiopatología. Lo vamos a ver en el siguiente slide, pero para que entiendan por qué esa fascia o para qué existe o por qué motivo. Y los cuernos son extensiones de ese ligamento del Whitner que ven hasta arriba. Hace extensiones allá donde llegan los tendones frontales lateral y medial. Entonces, esos cuernos, a veces cuando hay retracción palpebral, porque a veces estamos subiendo el párpado y no sube, pero es porque lo detienen esos cuernos. O al revés, hay retracción y queremos bajar el párpado y no baja porque el cuerno sigue ahí. Entonces, a veces en estas cirugías de tosis o de retracciones necesitamos hacer de ligamento. Ok. Aquí tenemos al músculo orbicular. Él tiene 3 porciones. Esta es la porción orbitaria, la porción pretarsal. Se puede dividir anatómicamente en orbitaria, preceptal y pretarsal, y también topográfica en solamente preceptal y pretarsal. La parte media, las fibras pretarsales se funcionan y dan el músculo de Horner, que mantiene la posición más posterior del ángulo cantal medial y ayuda en el mecanismo de la bomba lacrimal, que es lo que mencionaba la doctora ahorita. Aquí con el músculo corrugador superciliar se encuentra en la parte interna del arco superciliar debajo del músculo orbicular de los párpados y su función también es deprimir las cejas, desplazarlas medialmente y arrugar la parte medial de la frente o como simplemente conocemos cuando hacemos el ceño fruncido. Y bueno, solamente como recordatorio, aquí lo abrevié un poco, solo para que sepan qué músculos abren los párpados. El músculo elevador del párpado, que está inervado por el tercer nervio craneal. Los músculos retractores del párpado inferior, que también están inervados por el tercero. El de Müller, que tiene un componente simpático, y el que cierra es el músculo orbicular, que está inervado por el facial. Y acá agregué un poco de los retractores accesorios simpáticos. Estos son músculos de músculo liso que están en los párpados, están inervados por el sistema simpático y funcionan como retractores accesorios. Está los que están en el párpado superior, que es el de Müller, que se origina en la cara inferior del músculo elevador. Ay, lo siento. Justo antes del ligamento de Whitney, y este se dirige hacia abajo y detrás de la aponeurosis del elevador se inserta en el borde anterior tarsal superior. Y en el párpado inferior, el músculo simpático se encuentra detrás de la fascia capsulopalpebral, insertándose de 2 a 5 milímetros por debajo del tarso. Vamos a hablar también de los paquetes grasos. Típicamente hay 2 superiores y 3 inferiores. Se encuentran, estas son bolsas de grasa preaponeurótica del párpado superior y las bolsas de grasas precapsulopalpebrales del párpado inferior. Son extensiones anteriores de grasa orbitaria extracónica. Y bueno, en la porción superior hay una medial y otra central, y en el párpado inferior siempre hay 3, una medial, central y lateral. Y para que tengan por qué está ahí la extensión de la referencia y continúa y se forma el centro que llega hasta el tarso. Entonces, esto que ven aquí cortado, esta experiencia, bueno, aquí ya se llama periodo, a partir de aquí es periodo, de aquí para acá ya es el centro. Entonces, este centro en algunos pacientes con la edad se va haciendo débil y esto hace que las grasas de los animales se vayan matando. Por eso que es un padecimiento sobre todo de mayores de edad, pero algunas familias o por genética, pues normalmente existe este efecto débil
Entonces, desde niños a veces se les puede notar, desde adolescentes, bolsas. Y este efecto, una vez que se abre, ya no se cierra. También se debilita mucho si se tallan mucho los ojos, cuando se maquillan y se desmaquillan, todo eso hace que este efecto se vaya debilitando. Para que a veces después de la cirugía de párpados los abrimos para sacar gotitas y hay que explicarle a los pacientes que no se pueden tallar los ojos, porque como queda abierto, no se sutura, pues esta grasa se viene desde atrás de la boca, entonces es grasa que siempre va a haber ahí. Lo único que hacemos es trabajando, recortarlo. Entonces, si el paciente se exprime los ojos o se los talla, en algún momento puede volverse a abrir durante la cicatrización de este defecto y va a volver a salir. Entonces, a veces los pacientes no se cuidan y a las 2 semanas regresan otra vez con la bolsita. Tuve una paciente que me dijo que estaba arriba muy fuerte y que sintió como que algo, pero no. Y de pronto ella se fijó y otra vez tenía la bolsita inferior, como que se abrió probablemente el sexto. Por este esfuerzo que hice, se volvió a salir grasita que existe ahí. Esa grasa, pues nada más, como les digo, solo la rebotamos hasta el nivel del tarso, porque si nos vamos más allá, ahora van a quedar los ojos como hundidos, a esta zona hundida, y que se lo hundida es una síntoma para ver, es como muy grande de edad. Entonces, necesitan para explicar y con el tiempo pueden volver a tener una de como definitivo, pueden volver a con el mismo papel, igual que la gente de volver a dar así, y cuando se quita el proceso Muy bien. Bueno, aquí ya tenemos las estructuras que irrigan los párpados. Tenemos aquí la arteria palpebral superior y la arteria palpebral lateral. Estas son en la irrigación arterial, vienen propiamente de la arteria oftálmica y de su rama supraorbitaria lagrimal, que todas esas provienen de la carótida interna, y de la externa es la arteria facial y las ramas angular y temporal. Estos nos van a dar dos arcadas. La arcada del párpado superior es que está a 3 milímetros del borde libre del párpado. Nos da la rama periférica que discurre entre el músculo de Müller y la ponerosis del músculo elevador del párpado por el borde superior del tarso, y la marginal, que esta está justamente superior de los folículos de las pestañas en el espacio preceptal. Y la arcada inferior, esta es de 4 milímetros del borde libre del párpado y se origina de la arteria palpebral media inferior, se anastomosa con ramas lacrimales y cigomático-facial de la arteria temporal superficial. Y bueno, de las venas, es más o menos igual, pero es bueno recalcarlo. Ay, déjame que les abra su ventanita. No, creo que esta no se abrió, pero es igual, o sea, está la arcada venosa periférica inferior y la arcada venosa periférica superior. Y ven que da las venas palpebrales mediales y las laterales y la vena angular. Aquí creo que la que sigue. No hablaba del drenaje, pero creo que el drenaje lo mencioné anteriormente, que es lo que decía, los vaciamientos. Y bueno, aquí de las partes más importantes está de que los nervios motores que tenemos que vienen del facial, está el tronco principal y va a tener sus ramas. La cigomática y después la rama temporal en la porción superior, y en la porción inferior es la rama mandibular que nos va a dar la bucal y la cervical. Este proporciona una inervación motora al músculo de la expresión facial. Los nervios motores del músculo preorbitario se originan en las ramas temporal y cigomáticas y inervan el músculo frontal y el orbicular. Aquí están los nervios sensitivos. Estos son varios, como ven, está el nervio supraorbitario, el cigomático temporal, el supratroclear, el lagrimal, el infratroclear, cigomático y el nervio infraorbitario. Y aquí les puse, son los nervios sensitivos, se originan de divisiones oftálmicas y del maxilar del nervio trigémino. La inervación sensitiva del párpado superior proviene principalmente de la rama oftálmica a través de las ramas terminales, los nervios supraorbitarios, supratroclear y lagrimal,
y el infratroclear transmite la información sensorial de la porción medial de los párpados superior e inferior, mientras que el párpado inferior envía impulsos al nervio infraorbital. Y si lo vemos aquí, pues ya nos guiamos, todo es, o sea, corresponde anatómicamente todo. Bueno, vamos a hablar de la vía lagrimal. Está la glándula lagrimal con su lóbulo orbitario y su lóbulo palpebral. Están los puntos lagrimales que después discurren los canalículos. Estos están revestidos del epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado y no producen mucina en su porción más anterior. Y luego estos se transforman en un epitelio columnar estratificado en la porción distal de los canalículos y que continúan a través del saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. Y bueno, aquí tenemos varios nombres propios, como está la válvula de Rosemuller, que es el pliegue de tejido mucoso. Es una estructura que impide el reflujo de lágrima desde el saco hacia los canalículos. O sea, una vez que entra, que ya no salga la lágrima. Y el saco lagrimal se localiza dentro de una fosa ósea que está delimitada por las crestas lagrimales anteriores y posteriores, que anteriormente ya los mencionamos. Y bueno, pues ahí está la estructura de más o menos cuánto mide cada canalículo, que es de 8 a 10 milímetros. Después viene la válvula de Rosemuller y después ya viene como el saco del saco lagrimal, la parte anterior. El saco mide 2 a 15 milímetros. Y bueno, este va a desembocar en los senos. Y está la válvula de Hasner. Y aquí un poquito del sistema secretor lagrimal. Esta imagen está muy bonita, no sé si se alcanzan a notar muy bien los colores. Ahí vemos la división de la glándula lagrimal, su lóbulo orbitario y su lóbulo palpebral. Y bueno, yo lo puse por colores aquí, miren. Las verdes, miren, ahí no sé si se alcanzan a ver, pero están como dispersas en la conjuntiva vulvar. Estas corresponden a células caliciformes que secretan mucina. Estas son que conforman la capa más interna de la película lagrimal y ya son los componentes pues que son mucoacuosos y pues el glicocáliz que conocemos ya. Las exócrinas que son las de Krause y las de Wolfram, que están ubicadas en los tejidos subconjuntivales y ellos van a dar el componente acuoso a la película lagrimal. Y aquí las vemos. Y por último, las que están en rosa son las que están conformadas por las glándulas mebonianas de Cell y de Moll, que son las que producen la capa lipídica, que es la capa más externa de la película lagrimal, y esa es la que va a evitar la evaporación de la misma. Aquí vemos una estructura, para que vean más o menos cómo va el conducto y los canalículos por dentro de la porción pretarsal del músculo orbicular. Se conectan en el canalículo común y después van a estar el saco lagrimal por dentro de la cabeza profunda de la porción preceptal del músculo orbicular. Siempre tienen que entrar vertical, siguiendo como la anatomía. Entonces, vertical apenas son 2 milímetros por dentro la cánula. Después hay que horizontalizarse. No sé si lo vamos a ver una clase porque no viene una clase de después vamos a ¿quieres dar una anterior? Tenemos que llegar a cargar. Un antes. Aquí. Entonces van a entrar vertical, después se van a horizontalizar y vamos a avanzar la cánula de forma horizontal hasta llegar a tener lo que se llama tope duro, que es llegar hasta el hueso, que se encuentra aquí en el molde. Entonces, una vez que es tope duro, es algo natural y es algo normal, lo que hay que esperar. Cuando es tope duro, ya nos regresamos un poquito a la cánula y irrigamos. Entonces, lo normal es que pasa de la solución a la nasofarina.
Si está tapada, normalmente en pacientes que nacen con la vía lagrimal obstruida es porque la válvula de Hansen no terminó de abrirse al 100%, que es la última generación. Entonces, ahí se hace masaje, que ahora vamos a ver, no sé si hay una clase de esto, ya lo vieron en pediatría, pero normalmente se exprime de forma vertical el saco para que haga una presión hidrostática y termine de romper la válvula. Eso antes del primer año de edad. Con el tiempo y la edad, este roto se puede ir como modificando, se va moviendo y entonces puede obstruir nuevamente la válvula a nivel inferior o a no tanto la válvula, sino que se obstruye únicamente. Y esto es lo que se conoce como después la lactocistitis y hay que hacer una lactocistomía. Pero aquí es importante que vean cómo hay que hacerlo de forma vertical o vertical, esperar todo el dedo y vertical. Si quieren entrar clase, podemos hacer este, como un taller para que se exploren o que sepan hacer esta exploración porque es muy común que lleguen en urgencias. Y ahí nada más que entiendan que la glándula se divide en dos. Esto por una extensión de la aponeurosis del elevador y si se hace una biopsia de glándula lagrimal tiene que ser de la porción orbitaria, que es la que está aquí. Lóbulo orbitario aquí como está en la imagen. Si lo hacen, si toman la biopsia de la porción palpebral, pueden dejar al paciente con falta de lagrimal. O sea, no le va a lagrimal su ojo, porque se llevan los conductos. Entonces, no,